Si tú tienes una iglesia que está haciendo su trabajo, tú comienzas a predicar el evangelio, comienzas a avanzar, hay una influencia natural que la iglesia va a hacer. En los pueblos donde se trata de vivir en un mundo sin reglas, es el cristianismo o una parte del cristianismo el que se levanta diciendo, no, tenemos que respetar la vida, tenemos que respetar el matrimonio como es. Y podemos ver de esa manera, como tú lo has dicho bien, de rebote, el hecho de que proclamar el evangelio va a afectar necesariamente la sociedad. Ahora, pero esta es la diferencia clave, Fabricio. Si uno cree que la misión de la iglesia es transformar la sociedad, pierdes el concepto de este siglo presente. ¿El anticristo es una persona o es un sistema? Bien, es una persona. Y lo sabemos por el principio hermenéutico. ¿Es un hombre? Es un hombre. Por eso hay una especie de molestia hacia una visión dispensacional con respecto al milenio, respecto a la tribulación. Porque es una visión tan americana, tan falsa en el sentido de cómo se ve el evangelio. Oye, hace unos años fue un misionero en nuestra iglesia que nos contó que el promedio de vida de un hombre después de bautizarse eran 23 días. Porque o lo mataba el Estado o lo mataba su familia. Anda a decirles a ellos que esta es la época de gracia, donde aquí no hay que sufrir por creer, donde aquí estamos en gracia y la iglesia va a ser quitada porque eso es de lo que el Señor nos libra. Qué visión tan angosta, tan limitada, tan temporal. La idea de María, Madre de Dios, tiene el mismo contexto histórico. No es la idea de deificar a María o tratar de mostrar en María como si fuera un ser humano extraordinario o una supermujer o una semidiosa, sino la idea de mostrar que lo que realmente estuvo en el vientre de esa mujer era Dios hecho carne. Aunque tú veas a tus muertos caídos, recuerda dónde están, recuerda cuál es la gloria en la que hoy están envueltos y recuerda que el día está cercano. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos una vez más en un episodio en mi canal y el día de hoy tengo entrevistado a una persona que, a ver, entiendo yo que es uno de los pocos hombres que conoce la doctrina del cristianismo bautista reformado de una manera tan especial como él en Sudamérica. Su nombre es Jorge Rodríguez, él es pastor de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana de Santo Domingo de los Colorados en Ecuador, pero además es director ejecutivo de la editorial Legado Bautista Confesional, además que es director del Seminario Bautista Confesional de Ecuador y un amigo personal de la iglesia en la que yo congrego, aquí en Barranco. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Fabricio, es un placer estar aquí. Yo le pregunté a los chicos, estuve indagando uno por uno a medida que iba pasando el día y le decía, dame una pregunta difícil para usted. Se lo pregunté a 10 personas y cada uno me ha dado una, no voy a decir los nombres, pero cada uno creo que se esforzó porque en promedio se han demorado como 3 horas en traerme la pregunta. Son creo que preguntas que ya se las deben haber hecho, pero que el común de gente que está en internet ahora batalla con las respuestas. Hay tantas cosas que se dicen en las redes. Antes de hacérselas, quiero agradecerle por estar aquí en Lima. Muchas gracias. Es un privilegio, ha sido un privilegio, le decía un hermano hace un ratito, el poder estar con personas que anhelan hacer las cosas bien, buscar al Señor. El privilegio es nuestro de poder verlo con nuestros propios ojos, así que el privilegio ha sido mío. Lo primero que quiero preguntarles es una pregunta personal mía. En algún momento estábamos hablando de eso, creo que no terminamos de hablarlo. Me gustaría volver a hacérsela para que quede en autos. Cuando preguntamos por el mal, decimos, bueno, el mal existe en el mundo porque el hombre decide hacer lo malo y eso trae una serie de consecuencias para él, para sus familias, para sus comunidades, para sus países, incluso si son malos gobernantes. En generaciones a veces no significa que la generación arrastra el mal del otro, pero uno puede ver las consecuencias del mal. Pero a veces abres la puerta de la casa y sale un niño de 7 años corriendo y le pega a un bus y lo mata. O hay un cáncer terminal de huesos horrible que duele un montón a un chiquito de 10 años. ¿Por qué pasan esas cosas en el mundo? Sí. Esa es una pregunta supremamente importante. Lastimosamente, algunas personas a no encontrar una respuesta satisfactoria en su propia conciencia, deciden simplemente decir, por cosas así, entonces Dios no existe.
Por cosas así, nosotros no deberíamos creer en una fuerza superior porque sería inmensamente injusto, malo, perverso. Pero realmente yo creo que ese tipo de cosas debería llevarnos a pensar desde una perspectiva diferente. Los creyentes tenemos que saber que cuando hablamos de Dios y hablamos de cómo entender el mundo, siempre hablamos de fe. Los que rechazan a Dios también tienen que rechazarlo por fe, creyendo en que los presupuestos de los hombres o las cosas que no han sido demostradas, de alguna manera son verdad sin demostración. Nosotros creemos en Dios y creemos que para acercarse a Dios es necesario creer que le hay y con fe. Ahora, desde esa cosmovisión, Dios existe, Dios es superior a nosotros, es necesario tener que preguntar, ¿tenemos respuesta a todo lo que pasa? No. Sin embargo, ¿creemos que hay un Dios soberano que reina sobre todo el universo? Sí. Y ese Dios soberano que reina sobre todo el universo, al ser tan inmenso, tan infinito, incomparable al poder pensar en nuestra mente sobre Él, ese Dios soberano es un Dios que ha decretado las cosas conforme a su naturaleza. Y eso significa que si uno cree en Dios, tiene que creer que hay cosas que nunca va a poder entender, o que hay cosas que por lo menos en esta tierra pueden llegar a tener algún tipo de indicios de por qué pasa cierta cosa o aquella, aunque en el momento suene muy injusto y difícil. Pero la verdad es que si pudiéramos verlo desde la perspectiva de Dios, siempre lo entenderíamos conforme a su carácter. Aún las cosas más terribles que pasan sobre la tierra han sido decretadas por un Dios que es bueno, justo y que lo hace todo para su gloria. Ahora, ¿siempre lo voy a poder entender y lo voy a poder explicar? ¿No? Y a veces voy a tener que simplemente más aún decir, si no eres el papá al que le pasa eso, ¿no? Correcto. O digamos el hermano, etcétera, ¿no? Eso es una realidad en la que nosotros tenemos que aprender a saber que creer en Dios implica reconocer que Él está por encima de todo, que Él ha decretado todo y que todo lo hace conforme a su perfecto carácter. Entonces, para muchos podría ser, pastor, pero es una respuesta que no me dice nada en realidad. Bueno, es una respuesta de fe. Una persona podría decir, eso es una mala suerte. Si alguien quiere darle el beneficio de lo que pasa a la nada y que tiene que ver con suerte o con azar, yo confío en que el mundo y el azar está completamente sostenido en la providencia y el control de Dios. Y eso me pone a mí en una posición de esperanza, porque no es un Dios no personal o un Dios perverso o un Dios que cambia. Es un Dios inmutable, perfecto, que no tiene pecado, que no puede tentar a nadie, que no hace nada en el pecado y que todo lo que hace es conforme a su perfecto plan, conforme a su maravillosa naturaleza, que es siempre buena y siempre justa. Y eso no depende de si yo lo entiendo o no, o si yo tengo una explicación o no. Él es así y yo puedo confiar en eso. Cuando mi mente ya no alcanza a mirar por encima de lo que puedo mirar, puedo descansar en que Él es soberano. Eso no es anular la conciencia, es reconocer que Dios está por encima y más allá aún de nuestra razón. Mientras el Señor estaba caminando sobre la tierra, hace 2000 años, acá estaban Caral quizá o quizá Chavín, habían, qué sé yo, 2 millones de personas en el continente americano que casi en completo, si no son todos, estaban yendo al infierno, familias enteras, abuelos, nietos, hijos, todos al infierno, generaciones al infierno. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es así? ¿Cómo mientras él estaba irradiando de su gracia en un lado del mundo, el otro lado del mundo no tenía ni siquiera la oportunidad de leer una tilde de ningún evangelio ni escuchar una palabra de la palabra de él? ¿Por qué? Sí, bueno, tenemos que descansar en su soberanía, es soberanía. Sin embargo, hay algo bien importante en esa pregunta, porque alguien podría decir, pero entonces Dios es injusto, porque a unos sí y a otros no. Algo es injusto cuando algo por derecho le pertenece a alguien. Y entonces sería injusto si no se le da lo que merece o lo que debería recibir como derecho. Pero la salvación, la gracia de Dios,
no es una cosa que puede ser demandada de Dios, porque la gracia de Dios no se demanda, es un regalo que Él da a personas que no lo merecen. Ahora, el apóstol Pablo se adelanta a un pensamiento así, para poder decir que la base sobre la que Dios juzga a los hombres no es el hecho de si ellos recibieron o no el evangelio, o si ellos creyeron en la palabra, o la palabra estuvo en sus manos o no, sino que lo que hace que el juicio de Dios sea en equidad sobre todos los hombres tiene que ver con algo que todos los hombres recibieron por derecho. Si el juicio de Dios estuviera basado en haber recibido el evangelio, tendríamos la razón de decir que es injusto que esos hombres hayan muerto e ido al infierno si nunca tuvieron la oportunidad, ellos no recibieron el evangelio. Y si lo que Dios hace es juzgar sobre el evangelio, entonces el que no lo recibió sería inocente, porque no tuvo la oportunidad de tenerlo. Pero la base del juicio de Dios descansa sobre algo que todos los hombres tenemos, y eso es su revelación general. La Biblia dice que por naturaleza todos los hombres conocen a Dios y saben de su infinito poder y deidad, saben de su existencia de una manera que no tienen excusa. Sin embargo, a pesar de saberlo, por causa de su corazón necio y entenebrecido, en vez de adorar a ese Dios que pueden verlo de una manera que no hay forma de equivocarse, que no hay forma de decir, yo creí ver algo, pero no estoy seguro que lo vi. No hay manera de que eso pase, porque esa revelación es tan completa, perfecta, tan directa, que el hombre queda sin excusa delante de Dios. Entonces, el juicio de Dios no viene por causa de si recibiste o no el evangelio. El juicio de Dios viene porque todos los hombres, conociendo a Dios, no le adoraron como Dios, ni le rindieron cuenta. Y de hecho, el pasaje dice que los hombres, aun cuando no recibieron la palabra revelada, sabían cuál era el juicio de Dios sobre algunos pecados, de manera que ellos no solamente lo hacen, sino que se complacen en aquellos que los cometen también. El hombre es un ser en rebeldía absoluta que tenemos que entenderlo desde la perspectiva de que el juicio de Dios no es basado en creíste o no en Jesús. No, eso es lo que hace la diferencia para salvación. El juicio de Dios tiene una base que es para todos igual. Sabías de la existencia de Dios. Sabías de que había un Dios al que le debías adoración. Dar gracias. Y tenías que darle gracias, tenías que honrarle como tu creador, tenías que ponerlo en el lugar correcto. Sin embargo, en la dureza de tu corazón adoraste lo que no es Dios. Y eso lo podemos ver en las tribus que estuvieron aquí o que han estado alrededor del mundo, en donde conscientes de la existencia de que alguien tuvo que haber creado todo, decidieron adorar o a demonios, o a árboles, o al sol, o a un río, o a una mazorca de maíz, diciendo, tú eres nuestro Dios. Es muy similar a la rebeldía, quizás en otro contexto, del pueblo de Israel, habiendo visto cómo Dios los sacó y los salvó a través de, poderosamente del Mar Rojo, crean un becerro de oro y le dicen, tú eres nuestro Dios, tú nos libraste de Egipto. Es similar el corazón del hombre que, conociendo quién es Dios, deciden adorar lo que no es Dios por naturaleza. Y entonces, por eso la Biblia afirma, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia nunca afirma que el hombre sea ignorante. Necio es aquel que, sabiendo algo, actúa como si no lo supiera. O sabiendo algo, hace exactamente lo contrario a lo que su propia conciencia le dice por causa de lo que sabe. Y esa es la razón de por qué podemos defender un juicio de Dios justo en el mundo, aún con personas que nunca recibieron el evangelio o una jota o una tilde de su palabra. Hermano, ¿es usted amilenialista? ¿Y qué tipo de amilenialista es? ¿O es postmilenialista o es premilenialista? Bueno, soy amilenialista y sería importante defender los términos, ¿verdad? Y decir qué significa. Y es desde una perspectiva en la que nosotros no somos pesimistas, sino que tenemos una visión apropiada del evangelio. Uno de mis preciosos profesores, el doctor Sam Waldron, siempre dice que nosotros, con respecto al mundo, somos pesimistas, porque el mundo va de mal en peor de manera constante. Pero con respecto a la iglesia, nosotros tenemos la mejor forma de pensar y somos de la mejor manera positivos en creer que el evangelio se sigue repartiendo,
aun cuando el mundo va hacia abajo, la iglesia va hacia arriba. ¿Eso no es postmilenialismo? Eso hay que hacer la distinción, porque en un sentido, el postmilenialismo significa que el milenio es algo que sucede o que viene por causa del hecho de que el Señor viene a la tierra y Él gobierna sobre la tierra. Entonces, el reino o su venida no es antes de, sino después de el milenio. El antes de se llama premilenialismo o premilenarismo, que es la visión de que Cristo Jesús volverá, y cuando Él vuelve, entonces el mundo vivirá un periodo de 1000 años. Una era dorada, dicen, ¿no? Bueno, esa es la visión postmilenial. En la visión premilenial, la visión es Cristo vuelve, hay un reino de este siglo, que es un reino de equidad, y después de esos 1000 años, entonces viene el cielo nuevo y la tierra nueva. En la visión amilenial y postmilenial, la visión que nosotros tenemos es que Cristo vuelve después de que se sucedió el milenio. No antes de, no es que Él viene para establecer un milenio, sino que Él viene después de que el milenio se terminó. Ahora, la idea amilenial, que se ha dicho así o se lo ha catalogado, quizás de una manera que por eso hay que explicarlo, no es que nosotros no creamos que hay un milenio. Nosotros creemos que hay un milenio y en ese sentido somos postmileniales también, porque creemos que Cristo viene después de que termina el milenio. La diferencia es que nosotros creemos que ese milenio es un milenio que es el reino de Cristo sobre su iglesia y que cuando llegue entonces su segunda venida será un reino que se establecerá en el mundo entero, en ese cielo nuevo y tierra nueva. El postmilenialismo en sí mismo lo que enseñan es que Cristo también, como nosotros, vendrá después del milenio, pero la diferencia es que para ellos la tierra vivirá un proceso en el que irán de menos a más y llegará una época dorada en la que Cristo entonces vendrá después de que el mundo llegue a un momento en el que el evangelio gobierne todas las esferas, estén todos los países, todos los pueblos estén unidos bajo una teocracia y entonces Cristo viene a establecer el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, nosotros ciertamente tenemos una diferencia clave con respecto al postmilenialismo. Y eso es que nosotros creemos que el reino de Cristo hoy sobre la tierra es por medio de su iglesia y por eso Él va a cumplir perfectamente lo que Él estableció. Su iglesia se va a expandir, el Señor va a salvar a pueblos de toda raza y toda lengua y hasta el último que ha sido escogido va a ser salvado. El evangelio en ese sentido triunfa con respecto a las huestes de maldad y con respecto al infierno, porque entonces logra su cometido, que es salvar a todo ese pueblo que ha sido preordenado por Dios para salvación. Sin embargo, la diferencia es que nosotros no creemos que ese reino tiene que ver con un asunto externo o civil, que es político, que es el asunto relacionado con las preguntas que Juan el Bautista le hizo al Señor. Juan Bautista le mandó a preguntar estando preso. El que dijo, viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar. Él manda a preguntar, Señor, ¿eres tú el que era de venir o esperamos otro? Y la idea era que tanto en esa visión milenaria, el concepto era cuando venga el Mesías, Él nos va a librar de un problema político. Su reino va a ser un reino de alguna manera civil que va a quitar la esclavitud en la que hemos vivido. Así que estaban esperando ese rey libertador que iba a gobernar y a tirar el imperio romano y entonces lo esperaban. Juan el Bautista está preso, está metido en esa prisión diciendo, si el reino ya vino, ¿cómo puede ser que no esté pasando nada? Y entonces el Señor da las famosísimas parábolas del reino de los cielos. Y lo interesante de estas parábolas es que en todas ellas enseña que el reino de los cielos vendría en dos etapas. En una etapa inicial y luego en una etapa de consumación. Dice, un sembrador salió a sembrar y tira la semilla y la semilla comienza a crecer. Pero sobre todo, la idea de el trigo y la cizaña, que es una de las parábolas más importantes en ese sentido, en donde el Señor dice que se sembró en ese campo y entonces en la noche vino el maligno y tiró también cizaña en medio del campo. Y entonces los trabajadores le preguntan al dueño, ¿arrancamos la cizaña? Y el dueño dice, no,
porque si arrancas la cizaña, vas a arrancar también el trigo. Y dice, deja que los dos crezcan al mismo tiempo. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, lo que tiene que ver con el trigo será puesto en el granero y la cizaña será tirada en el fuego. Esa es la mejor descripción de lo que nosotros creemos que sucede en el mundo hoy. El trigo crece, pero también la cizaña. El trigo crece y por eso tenemos toda esta esperanza con respecto a la iglesia. Sí, el mundo está mal, sí, hay crisis, sí, pero hay esperanza. Se puede seguir proclamando el evangelio, aún en medio de un mundo sexualizado, modernista. El Señor va a seguir salvando a su pueblo. Hermano, y esta tendencia o perspectiva o este tipo de cosas que algunos cristianos empiezan a ver y dicen, sí, es verdad, la iglesia está cumpliendo ese rol, pero quizás secundariamente, quizás de rebote, la iglesia está haciendo sal y luz y está causando bienestar, está proponiendo formas de vivir mejores aspectos científicos y avances, etc. ¿Es posible verlo así también? Por supuesto. Es que sería imposible no verlo así. Si tú tienes una iglesia que está haciendo su trabajo, tú comienzas a predicar el evangelio, comienzas a avanzar, hay una influencia natural que la iglesia va a hacer. En los pueblos donde se trata de vivir en un mundo sin reglas, es el cristianismo o una parte del cristianismo el que se levanta diciendo, no, tenemos que respetar la vida, tenemos que respetar el matrimonio como es. Y podemos ver de esa manera, como tú lo has dicho bien, de rebote, el hecho de que proclamar el evangelio va a afectar necesariamente la sociedad. Ahora, pero esta es la diferencia clave, Fabricio. Si uno cree que la misión de la iglesia es transformar la sociedad, pierdes el concepto de este siglo presente. La sociedad no tiene que ser ganada exteriormente, porque, como hablábamos en algún momento, si la meta fuera en la Gran Comisión el poder ganar naciones enteras, el poder cristianizarlas, el poder celebrar la Cena del Señor en los parques, el castigar la herejía con muerte, si ese fuera el plan en este tiempo, estaríamos obligados a saber que vamos a luchar con corazones inconversos, haciendo externamente lo correcto, pero odiando en su corazón a Dios. Y claramente el evangelio no tiene que ver con un asunto externo, sino con una realidad de una transformación real de parte de Dios a través de esa conversión que lleva a un cambio externo. Entonces, es muy diferente decir que la misión de la iglesia es cristianizar al mundo y convertir a las naciones impías en naciones cristianas con leyes del Antiguo Testamento. Es muy diferente decir eso que decir, mientras predicamos el evangelio y la iglesia hace lo que tiene que hacer, vamos a gritar a esas clínicas antiaborto o abortivas diciendo, por favor no mates a ese niño. Podemos salir a la calle como ciudadanos, no como iglesia porque es un deber ciudadano, pero podemos salir a la calle cuando se está diciendo vamos a aprobar una ley a favor de el gobierno tiene que adoctrinar a los niños y salimos con pancartas diciendo con mis hijos no te metas. Eso es un rebote natural de alguien que ha nacido de nuevo y que va a estar en el lugar donde está, va a tener que influenciar y ser luz. En nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Londres de 1689, te vuelve a repetir que es legítimo para un cristiano ocupar un cargo político. Es legítimo para un cristiano estar en cosas que tengan que ver con la vida civil de su país. Ahora, no es legítimo para un cristiano vivir en pecado. Y por eso quizás es un mundo bien complicado y complejo en donde sabemos cómo funciona. Pero no hay una división de nuestro privilegio de ser cristianos con el hecho de saber que parte de esa misión es tener que influenciar el mundo donde estamos. ¿El anticristo es una persona o es un sistema? Bien, es una persona. Y lo sabemos por el principio hermenéutico. ¿Es un hombre? Es un hombre. Es que la Biblia tiene que ser interpretada de los pasajes más claros hacia los más oscuros. Es un principio básico. Ahora, una de las cosas interesantes cuando uno habla de escatología es que normalmente va a los pasajes oscuros a tratar de hacer doctrina a partir de ahí. Que vamos a hablar de escatología, vamos a Daniel o vamos a Apocalipsis. Y realmente es un principio sano decir no. ¿Por qué no vamos a la narrativa del Señor Jesús en sus textos didácticos donde estaba enseñándole a la gente cosas importantes? Como por ejemplo el hecho de que hay un siglo presente y un siglo por venir.
y que lo que hace la diferencia entre el siglo presente y el siglo por venir es la venida de Cristo Jesús en gloria, no ningún cambio político. Ahora, desde esa perspectiva, si queremos saber sobre el anticristo, que por supuesto lo vemos como una bestia que sale del agua o una bestia que está ahí en medio del desierto, todo eso podría llevarnos a tener una idea un poco ambigua. ¿Qué significa? Está hablando definitivamente, esto es un simbolismo, porque eso es lo que es Apocalipsis. Sin embargo, cuando tú vas a la narrativa clara del apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, y dice, y el contexto es que después de escribir la primera carta, diciendo que el Señor volverá y que los muertos en Cristo resucitarán primero, pareciera que el problema que hubo con la iglesia es que comenzaron a decir, entonces Cristo ya viene, no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada, esperemos aquí juntos adorando porque Él ya viene. Pablo escribe la segunda carta diciendo, sí, Él ya viene, pero es necesario que pasen algunas cosas antes de que Él venga. Y es sabio tener que mirar las señales. Y entonces comienza a hablar de la apostasía, pero luego habla de la manifestación del hombre de maldad, de un inicuo, de un hombre que no respetará a Dios ni tendrá ningún sin ley, principio. le dicen algunos. Correcto, es porque la palabra con la que se describe este hombre, este inicuo, es la palabra anomos, que es la palabra alguien que no tendrá temor ni respetará la ley. Ahora, es interesante esta interpretación, porque pareciera que una de las técnicas de ese hombre y una de las cosas que ese hombre hará es traer caos y anarquía sobre aquellas cosas que hoy Dios restringe. ¿Por qué el Perú no llega a ser todo lo corrupto y perverso que podría llegar a ser? ¿O por qué el Ecuador no se pervierte detrás de las cosas? Porque aun cuando hay hombres perversos en medio de los tribunales y como jueces, aún así hay leyes que siguen la equidad y la justicia, que es un reflejo de lo que el Señor mismo ha dado. Ahora, un hombre que quebrante eso, que es una forma de preservar por la gracia común y restringir la maldad que los hombres pudieran llegar a tener, ese hombre realmente va a traer una anarquía al mundo. Pablo dice que, sin embargo, hay algo que al tiempo lo detiene. Los católicos lo llaman el catejón, ¿no? Bueno, algunos han dicho que es el Espíritu Santo, pero bueno, hay otros que responden, bueno, el Espíritu Santo no podría ser porque el Espíritu Santo queda con nosotros hasta el final. Y siempre hay una controversia para saber qué es eso y quién es eso, porque se habla de dos cosas, una persona y una cosa. ¿Quién es el que está deteniendo la manifestación del Hijo de Pecado? Sí, bueno, nosotros... Incluso algunos dijeron por ahí que era Juan, el apóstol, que no había muerto y que estaba por ahí caminando. Sí, hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, hay algunos que dicen que es la iglesia en este tiempo quien lo detiene. Claro, eso calza con la visión pretribulacional de los premileniaristas dispensacionales. Si es la iglesia, ellos dicen, la iglesia es quien lo detiene al principio, ahora, porque cuando la iglesia sea raptada, según en su doctrina, entonces ahí se manifiesta el anticristo y todo eso porque la iglesia está en una época de gracia donde no va a vivir persecución. Pero la verdad es que esa es una interpretación sesgada de algo que primero no tenemos claridad de a qué se refiere. Una cosa clave que sí tenemos que saber es que quien restringe es Dios a través de sus decretos. Y que hay cosas que Dios ha restringido y ha puesto límites, como lo hizo con la naturaleza, lo hace con la historia. En la visión amilenalista de la visión escatológica, nosotros creemos que parte de la gloria del reino de Cristo en la tierra hoy es el hecho de que el diablo ha sido atado conforme a lo que Apocalipsis 20 nos enseña. Ahora, quiero decir una cosa importantísima. Hay una visión de caricatura que hacen diciendo, ustedes dicen eso, pero eso es absurdo. Mira cómo Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira cómo dice que tengas cuidado porque el diablo ataca. Por supuesto, sería una locura en tener una interpretación donde tú niegues pasajes completamente claros como esos. Cuando hablamos de estar atado, no significa estar inoperante, significa estar restringido. Y se puede probar la claramente. pita te va a llegar hasta cierto lugar nada más, no vas a poder ir hasta la pared. Correcto, estás restringido en lo que hacías. Y claramente el pasaje enseña que Satanás está restringido, está atado y que va a llegar un momento en el que esa atadura es soltada
y entonces irá por el mundo a hacer lo que antes hacía, antes de ser atado hacía. ¿Y qué es eso? Engañar a las naciones. Engañar a las naciones tiene que ver con una persecución universal, tiene que ver con una restricción del evangelio a través de las fuerzas diabólicas que operaron. Piensa en esto, Fabricio. Antes de que Cristo viniera a la tierra, el evangelio estaba restringido a una nación. A veces el evangelio se perdía. ¿Te acuerdas? Da miedo. Habían épocas en las que prácticamente no encontrabas a nadie. Correcto. Y tú lees y dice, y encontraron el libro de la ley como que estuviera así tirado en algún lado, y lo encontraron y lloraron y lo volvieron a leer. Y tú dices, ¿qué pasa? Esto está tan vulnerable. Ahora, viene Cristo y quiero que me expliques qué es lo que sucedió para que de 120 personas reunidas en un aposento alto, con todo un imperio que era como un león buscando destruirlos, de esos 120 el evangelio se reparte a todo el mundo conocido. Hoy estamos en las Indias hablando. Estamos en el otro, absolutamente en el otro lado del mundo. Algo que no tenía nada que ver con nosotros. ¿Cómo puede ser que se haya desarrollado, se haya creído, se haya predicado, se lo haya llevado? Oye, o algo cambió, o hay algo que no estoy entendiendo aquí. Porque definitivamente hay algo que cambió después del ministerio de Cristo en la propagación del evangelio, de estar restringido a estar en el mundo entero. ¿Quiénes son los dos testigos? Sí, es una pregunta compleja, otra vez porque tiene que ver con interpretación, pero los dos testigos tienen que ser vistos como la iglesia y los santos levantando el testimonio. Acuérdate que la visión que nosotros tenemos en Apocalipsis, y esto es fundamental más allá de los detalles. Una de las cosas que me llevó a abrazar el amilenarismo y la interpretación de Apocalipsis, como hoy lo entiendo, no de una forma cronológica, sino como una forma cíclica en la que está revelando una misma visión desde diferentes perspectivas, a veces desde arriba, a veces desde la tierra hacia arriba y a veces desde el cielo hacia abajo. Y esa forma que repite siempre lo mismo, surge desde esta perspectiva. Ningún libro, ni ninguna carta, ni en la Biblia, ni en ningún lado, se escribió sin un propósito original. ¿Cuál era el propósito original por el que el Señor le da esa revelación a Juan? Ese propósito es, imagínate, Juan está en una isla, como en esclavitud, está puesto en esa isla, el cristianismo está siendo derrotado porque los apóstoles están muriendo, porque la iglesia está viviendo persecución, porque los cuerpos de los cristianos fieles están quedando en el piso, ensangrentados, nadie los entierra porque eran malditos por el imperio. Todo eso era una visión que podía descorazonar a la iglesia diciendo, hemos creído en vano. Mira lo que está pasando, nos están destruyendo, estamos muriendo. Y el Señor le revela a Juan como diciéndole, déjame poner sobre tus ojos colirios para que tú puedas dárselo a la iglesia y que entiendan lo que realmente está pasando. ¿Ves este muerto que está tirado ahí? Sí. Ahora déjame mostrarte allá arriba. ¿Ves esos que tienen palmas en sus manos? ¿Ves esos espíritus decapitados? Sí. ¿Ves que están en gloria? Sí. ¿Y ves lo que están haciendo? Están cantándole al Cordero, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? Recordarle a la iglesia que no es una derrota lo que se vive, aunque eso es lo que los ojos ven, que hay un mundo espiritual y hay una realidad espiritual mucho más importante que no puede ser captada por los ojos, pero que está sucediendo en ese mismo momento. Entonces, cuando tú ves una figura como la de los dos testigos, que son muertos y que luego resucitan y toda esa figura... Que son arrebatados y todo el tema. Toda esa figura tiene que ver con el testimonio de los mártires y los creyentes en la tierra, como diciendo, eso que ves ahí no es en vano. Ellos están levantando un testimonio en contra de la gran ramera, en contra de toda la apostasía, y lo que ellos están haciendo, lo hacen sirviendo a Dios. Su muerte no es una muerte de gente miserable que simplemente murió por una mentira. Ellos y su sangre se levanta como un juicio en contra de este mundo. Ese es el recordatorio para la iglesia. Es la única manera en la que una iglesia que estaba comenzando a perder el corazón puede comenzar a sentir. Todo esto es parte del plan perfecto de un rey. Y acuérdate la visión inicial.
Cristo sentado en ese trono, con ojos de fuego, con esa visión gloriosa, diciendo, acuérdate quién reina a pesar de lo que ves en la tierra. Si ese libro fuera cronológico, no encuentro ninguna manera en la que Juan pudiera, o el Señor Jesucristo, animar el corazón de gente que está muriendo, diciéndole, tranquilo, en 2000 o 3000 años va a comenzar a suceder esto y después Cristo va a volver. Ánimo. No encuentro de qué manera se puede animar a una iglesia que está comenzando a perder el corazón si no es diciéndoles y hablándoles de una realidad presente que ellos no pueden ver, pero que es ciertísima. Es decir, un libro que tiene que valer para cada generación de cristianos. Siempre lo ha sido así. Y entonces hoy, o en cualquier parte del mundo, por eso hay una especie de molestia hacia una visión dispensacional con respecto al milenio, respecto a la tribulación, porque es una visión tan americana, tan falsa en el sentido de cómo se ve el evangelio. Oye, hace unos años fue un misionero en nuestra iglesia que nos contó que el promedio de vida de un hombre después de bautizar serán 23 días. Porque o lo mataba el Estado o lo mataba su familia. Anda a decirles a ellos que esta es la época de gracia, donde aquí no hay que sufrir por creer, donde aquí estamos en gracia y la iglesia va a ser quitada porque eso es de lo que el Señor nos libra. Qué visión tan angosta, tan limitada, tan temporal de una realidad que la iglesia ha sufrido siempre. La iglesia no empezó en el año 1850 con la visión dispensacional. La iglesia ha vivido grandes momentos de persecución, de dificultad, de dolor, y el Señor siempre ha estado sentado en ese trono y nos ha estado recordando, aunque tú veas a tus muertos caídos, recuerda dónde están, recuerda cuál es la gloria en la que hoy están envueltos y recuerda que el día está cercano. Pablo menciona que se debe usar velo, o las mujeres deben usar velo, por causa de los ángeles. ¿Qué significa eso? Sí, es una pregunta compleja que requiere hermenéutica para poder responderla. En primer lugar, ¿qué significa el hecho del velo? Y si eso es una práctica que tiene que mantenerse el día de hoy o no, porque entonces eso es algo que golpearía de manera práctica muchas cosas. Y no tengo que decirlo, hay muchas iglesias que lo sostienen como algo que la mujer debe seguir usando. Sin embargo, creo que cuando uno analiza el pasaje correctamente, mirando todos los detalles, uno se da cuenta que de lo que se habla es del orden que debe haber, del sometimiento que una esposa debe tener hacia su marido. Y de hecho, el velo se puede entender como una mujer que está ordenada correctamente, con un cabello correctamente puesto, de manera que muestra el honor que le da a su marido como virrey de la creación en un sometimiento correcto. Entonces, por causa de los ángeles, porque los ángeles son testigos, como lo fueron en el ministerio de Cristo, de la imagen de Dios que nosotros somos. Qué deshonra, qué equivocación, qué perversión es el hecho de que la forma en cómo se ve el hombre sea una imagen tan deteriorada de lo que Dios es. Entonces, en una forma correcta y en un orden correcto entre la mujer y su marido, en una relación, y el hecho de su mujer sometida a su marido en el orden de creación, es algo que da testimonio, y por eso ellas deben ponerse un velo por causa de los ángeles y por causa de el gran honor que ellos tienen por ser los únicos seres creados a la imagen de Dios. ¿Hasta dónde es la vestimenta? O sea, a ver, hay iglesias que adoptan unas posiciones para algunos muy radicales, donde la mujer tiene que tener la falda hasta acá y no puede usar aretes de ningún tipo, ni siquiera un punto, no se puede poner ni siquiera una vincha o una liga, no puede poner ni siquiera cero maquillaje, y los hombres tienen que andar con corbata siempre. Sí. ¿Hasta dónde el tema de la santidad se tiene que traducir en la vestimenta, o cómo se entiende eso? Sí, bueno, es una pregunta bien importante porque creo que hay siempre los dos extremos. El extremo de decir, yo me he visto de cualquier manera y no importa porque lo importante es lo que está dentro. Y eso, de cualquier manera que lo veamos, es un argumento incorrecto. Porque como te ves, normalmente refleja lo que está dentro. En tristeza, en alegría,
en sobriedad o en alguien que simplemente no presta atención a los detalles. Todo eso se refleja en la forma en la que uno se viste. Ahora, el otro extremo es decir que hay una cierta forma de vestimenta o una cierta regla para la vestimenta que tiene que ser lo que los hombres y las mujeres deben vestir. Ahora, lo primero es una desconexión entre el evangelio que transforma lo interno hacia lo externo, y lo segundo es crear algo externo como si eso cambiara lo que está dentro. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio bíblico? Es la pregunta clave. Primero, cualquier regla que no haya sido dada por Dios es una regla humana. Y si es una regla humana y exigida por los hombres, se invalida la palabra de Dios por tradiciones de hombres. Y la iglesia tiene la libertad en su conciencia de solamente someterse a lo que Dios enseña en su palabra. Nosotros hemos sido librados no solamente del pecado o de la presencia la esclavitud y el dominio del pecado, sino que también hemos sido librados de someter nuestra conciencia a los hombres para cumplir mandamientos de hombres como si Dios los mandara. Somos libres. Ahora, cuando alguien demanda, esto tienes que hacer, porque esto es lo que creemos que Dios dice, inmediatamente está golpeando y violando la libertad de conciencia, que no es libertad para pensar lo que uno quiere. No. Es la libertad para saber que yo no necesito un intermediario para saber qué es lo que Dios dice. Si me lo vas a exigir, muéstramelo con la palabra, porque quiero saber que es un mandato de Dios y no un mandato de hombres. Ya, pero ¿y cómo se conduce a aquella persona que no necesariamente está en la misma iglesia, pero de alguna manera se conduce en un ambiente así? Por ahí que alguien me dijo alguna vez, bueno, en ese caso uno tiene que mirarlos como hermanos que son un poco más débiles en ese entendimiento. Sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien impone leyes humanas sobre el hecho de decir esto es lo que significa estar bien y esto es lo que significa estar mal, en ese momento ya no hay solo una debilidad entre hermanos. Ahí hay un aspecto de imponer cosas sobre la escritura que podría convertirse en un gran problema y un gran pecado. Dogma. En un dogma humano que invalida la verdad de Dios. O sea, algo que necesitas para ser salvo, digamos. Correcto. Ahora, pero por el otro lado, sí creo que se puede ver como una debilidad, sobre todo si alguien piensa, yo debo vestirme de esta manera, yo no estoy diciendo que todos se deban vestir así, pero yo me quiero vestir así porque yo pienso que es lo correcto. Esa persona, uno tiene que amarla, respetarla y saber que eso es lo que entiende por la palabra. Y que uno podría ayudarle a entender que no necesariamente debe vivir así, que no se imponga cosas que Dios no le está mandando. Pero yo puedo respetar el hecho de que él o ella quieren vivir así porque creen que eso es lo que les ordena la Escritura. ¿Me hago entender? Sí. Ahí es donde tiene que haber una tolerancia real y esos son mis hermanos y tengo que amarlos y aprender a ser muy cuidadoso. Y si voy a andar con ellos, quiero andar de una manera que ellos no se avergüencen de mí. Y si tengo que ceder a ellos para poder amarlos, yo lo voy a hacer. Entendiendo que ahí hay un asunto de libertad en donde quizás hay debilidad en ellos. Ahora, pero hablemos de la forma correcta. Ok, no es ese extremo, no hay que imponer cosas de hombres. ¿Cómo se debería vivir? Fabricio, hay cosas de la simple luz de la naturaleza que te obligan a cosas que son sumamente claras. Tú no vendrías en chancleta, no sé si le dicen chancleta aquí o zapatillas, sandalias, y en una pantaloneta si el presidente de la República o la presidenta en este caso te convocara a una reunión solemne al Palacio de Gobierno. Tú no irías vestido así. ¿Por qué? Aun cuando no sea tu estilo, aun cuando tú digas, bueno, a mí me gusta andar así, el punto es su dignidad, el lugar donde estás y la importancia y la solemnidad del encuentro requieren de ti algo que nadie te lo tiene que exigir. Naturalmente deberías salir. Yo trabajo entre algunos pueblos indígenas en el Ecuador y cuando uno los ve a ellos vestidos, te da gozo verlos, la forma en la que ellos muestran su respeto sobre algo y los ves con su pantalón blanco y su poncho negro y su sombrero y sus alpargatas y tú sabes, se están poniendo lo mejor que tienen. Están de gala. Están de gala porque entienden la solemnidad de lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien diga que teme al Señor, que lo honra con todo su corazón, pero que cree que simplemente yo puedo presentarme como sea, no importa esto, que nadie me juzgue por lo externo? Los cristianos deberíamos parecer cristianos hasta cuando alguien nos ve por la calle. Y deberíamos actuar y conducirnos de tal manera
que no estoy hablando de una ropa específica, no tiene que ser una corbata, no tiene que ser cierto tipo de zapatos, pero tiene que haber la solemnidad, el respeto, la reverencia, la sobriedad que realmente revele que nosotros creemos que la iglesia es algo serio. Por ejemplo, hablando específicamente del domingo por la mañana. Oye, vengo al culto del Día del Señor. Esto es importante para mí. ¿Sabes cómo lo demuestras? ¿Cómo preparas las cosas para poder venir al culto? ¿Cómo le enseñas a tus hijos que deben conducirse cuando vienen a la casa de Dios? ¿O cómo nos preparamos para este momento? Si no es importante, si vengo en desorden, eso también me muestra la inmadurez o la falta de entendimiento de a quién venimos a mirar. Oye, el Rey de Reyes está en medio de nosotros. No estoy diciendo que se use corbata. Hay gente que puede usar un jean y una camiseta y verse formal y solemne y sobrio. Y puede haber hombres con una camisa y una corbata y verse completamente bochornosos en una celebración como esa. Entonces el punto siempre tiene que ver con el corazón. Un corazón que dice, no es lo que yo estilo, no es lo que me gusta, pero es lo que es correcto y lo que Dios esperaría de mí en algo así. Hermano, ¿los católicos son hermanos? Esa es una pregunta compleja que tiene que ser aclarada. Cuando uno habla de hermanos, necesariamente tiene que pensar en el Evangelio. Mi hermano es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y solo en Él, por la pura gracia de Dios y solo por medio de la fe, como su mediador entre Dios y los hombres. Como aquel que es el que hizo el sacrificio para perdonar mis pecados. Si alguien cree eso, no importa a qué iglesia va, es mi hermano porque ha sido salvado por los méritos de Cristo Jesús, al igual que yo. Ahora bien, aquí hay una pregunta que quizás se podría imponer sobre eso. Si una persona que es católico romana cree el Evangelio y es mi hermano, ¿puede seguir siendo por mucho tiempo católico romano? Esa pregunta tiene que ser abordada de una manera sincera. En una iglesia donde estamos llenos del quebrantamiento de los 10 mandamientos, en una iglesia donde hay hombres que están diciendo que hay que rezar a María, que básicamente es orar a los muertos, porque eso es adivinación y es brujería en el peor sentido cuando uno lo mira como es. Porque si yo hablo con un muerto, estoy invocando cosas que no me pueden oír o cosas que no vienen de parte de Dios. En segundo lugar, si alguien me dice que para ser salvo debo cumplir con sacramentos y que son ciertos pasos para poder llegar a esa salvación, y si me dicen después que yo debo orar por los muertos para que salgan del purgatorio a través de mis oraciones, que son méritos para que él pueda llegar al cielo, alguien que realmente ha escuchado el Evangelio no puede quedarse ahí. Si se queda ahí, nunca entendió el Evangelio. Y aunque yo entiendo la lucha natural, y es una lucha normal, yo creo que mi iglesia se puede reformar, yo creo que ellos pueden entender, ellos están confundidos, ellos aman a Dios con sinceridad. Eso puede ser normal en alguien que sale de una secta o de un grupo así, diciendo, yo creo que ellos pueden entenderlo. Tristemente, en todos los casos, siempre terminan diciendo, soy yo el que se tiene que ir. Ellos nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque son instituciones, son grupos, son formas que están forjadas de una cierta forma que no va a cambiar, que tienen dogmas y credos que no van a cambiar. Y uno tristemente llega a darse cuenta, si yo creo el Evangelio, yo no puedo permanecer con ellos, porque lo que ellos predican no es el Evangelio. Entonces la pregunta no sería si un católico romano puede ser cristiano, no. Es si un cristiano puede permanecer siendo un católico romano. Y creo que la respuesta es en todo el sistema católico romano. Yo creo que creen en la Asunción de María, en la infalibilidad papal, qué sé yo. En el momento en que tú crees en eso, más allá de que eso no golpee, por así decir, el Evangelio mismo, tú estás poniendo o minando cosas que son sumamente importantes, como la autoridad única de la Escritura, porque le estás dando a la tradición el poder de decir que eso es doctrina cristiana también. Y nadie tiene el derecho a añadir nada. Y alguien que pertenece a un sistema así es alguien que es un enemigo de la fe cristiana ortodoxa, original, primitiva, que la iglesia siempre ha tenido. ¿Cómo se entiende el asunto del Theotokos?
si María es madre de Sí. Jesús o madre de Dios. Bien, el Theotokos lo que significa es, en el contexto en el que fue dado, fue en que se estaba tratando de afirmar y confesar correctamente la verdadera humanidad de Cristo. Uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia primitiva fue luchar con pensamientos gnósticos filosóficos que hacían una distinción entre la parte de la materia y el espíritu. Y entonces hablaban de lo que se llamaba la escala del ser. Mientras más espiritual sea, va llegando hacia Dios, entonces era mejor. Y mientras más material sea, iba llegando hacia la parte más baja de la escala del ser y era lo más insignificante, lo más perverso. Entonces, en esa distinción o esa dicotomía de lo espíritu y el cuerpo, o de lo material y de lo que no es material, para ellos, en su razonamiento filosófico cristiano, vamos a decirlo así, ellos comenzaron a decir, si Dios se hizo hombre, no puede ser carne. Él debe tener apariencia de carne, porque él no podría ser carne. ¿Cómo puede ser bueno y malo al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser material e inmaterial al mismo tiempo? Por eso Juan y Pablo hablan claramente en cartas como Colosenses o Primera de Juan, cualquiera que niegue que el Hijo de Dios vino en la carne, ese es del diablo. Esa es una doctrina primitiva, una lucha contra esa doctrina. Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, Dios fue manifestado en la carne, como una confesión de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si Él no se hizo hombre, Él no se puede identificar con los hombres, porque básicamente el principio de identificación y por qué Él puede ser nuestro mediador es porque Él es Dios hombre. Se identifica con Dios y habla de parte de Dios, pero es hombre y se identifica con los hombres. Y por lo tanto, el ser hombre es lo que asegura nuestra salvación. Ahora, pensando en ese sentido, ¿cómo tú defiendes su humanidad? Tienes que defenderlo diciendo que Él, por ejemplo, en el Credo de los Apóstoles, dice que Él nació, creció, murió, fue sepultado y resucitó. Todos esos verbos están relacionados con un cuerpo. No puedes hacer eso si no tienes un cuerpo humano. La idea de María, Madre de Dios, tiene el mismo contexto histórico. No es la idea de deificar a María o tratar de mostrar en María como si fuera un ser humano extraordinario o una supermujer o una semidiosa, sino la idea de mostrar que lo que realmente estuvo en el vientre de esa mujer era Dios hecho carne. Entonces, en ese sentido, lo que tuvo María en su vientre es a Dios, porque Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Ya, pero de ahí a decirle o a entenderla a María con un aspecto, o sea, que su matriz tenga un aspecto divino, hay un pasito. ¿Cuál es el filtro ahí para no dar ese pasito? La pregunta es, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo que ese ser que crecía en el vientre de María sea santo, sea hombre y sea Dios? No tuvo nada que ver con María. María es descendiente de Eva y de Adán y por lo tanto nació en la corrupción de su pecado y una pecadora como todos los hombres. Ella lo reconoce con sus propios labios. Mi alma engrandece al Señor, mi Salvador. El famoso Magnificat de Lucas 2. Ahora, cuando uno piensa en que María se entendía a sí misma, lo puedes ver también cuando el ángel le aparece y le dice, porque el santo ser que tendrá es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo yo? No solo porque no he conocido varón, yo siendo una mujer, siendo alguien que no es digna de tener semejante privilegio. Y por eso el ángel le dice, serás llamada bienaventurada. El ser bienaventurada no es por algo que ella tiene o merece en sí misma. Es porque a pesar de lo que es, ha recibido una bendición y por eso puede ser llamada bienaventurada. Ahora, esa bienaventuranza consiste en que el santo ser que estuvo en su vientre fue por obra del Espíritu Santo. Y por la razón por la que fue santo es porque el Espíritu Santo cubrió y hizo todo ese proceso de una manera bendita, de forma que la naturaleza pecaminosa de María no se contaminó ese bebé que estaba en su vientre. Por eso se enfatiza, ese niño será santo. El santo ser que en ti está será el Hijo de Dios. Entonces, Madre de Dios no está hablando de María. La única palabra que refiere a María es la palabra madre. El ser madre de Dios es un ejercicio, una expresión confesional
que enfatiza quién era el que estaba en su vientre. No el hecho de que ella sea la madre de Dios como una especie de figura especial, sino que el bebé que estaba en su vientre era verdaderamente Dios. Entonces, esa frase habla más de Cristo que de María y trata de defender la verdadera humanidad y deidad de Cristo y no el hecho de hablar de quién era María o cuál era la posición que ella tenía. Bien, hermano, muchas gracias. Iba a preguntarle por el supralapsarianismo, pero ya será para otra oportunidad, o si el 25 de diciembre realmente es la fecha, o es entre septiembre y octubre, pero eso ya será para la siguiente. Eso es una cosa muy interesante preguntar. Lo importante es que creo que todo cristiano que ama al Señor, si podemos usar las cosas que a veces los cristianos, el mundo utiliza, ¿cómo no utilizar una fecha que el mundo utiliza para poder recordar el glorioso regalo que Dios nos dio? No creo que sea ni ilegítimo ni mal que un cristiano disfrute de una celebración como el hecho de decir, el Hijo de Dios nació. Amén. Y deberíamos proclamarlo. Y con respecto al supralapsarianismo, es una conversación interesante que podríamos dejarla para otra ocasión. Sí, hermano. Bueno, muchas gracias. Con Dios le muchísimo bendiga, hermano. gusto. Espero que vuelva pronto a Perú. Con mucho gusto, mi hermano. Ha sido con nosotros Jorge Rodríguez, pastor de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana de Ecuador, respondiendo a algunas preguntas que nosotros hemos juntado pensando que eran preguntas complicadas. Ciertamente, creo que salimos satisfechos con las respuestas. Eso es todo por hoy. Vuelvo pronto con más cosas por el estilo. Chao.